El cielo de Indiana era un azul brillante sin una sola nube, oscureciendo la cúpula celestial. En las ramas de los árboles, los pájaros cantaban entre las hojas en ciernes y los azafranes. Florecieron narcisos y narcisos. Parecía como si toda la naturaleza se hubiera unido en algún complot siniestro para burlarse de mi tristeza. Me subí al asiento trasero del auto de mis hijos y salimos lentamente del cementerio. Sally se dio la vuelta en su asiento y me miró con simpatía. Ella cruzó el asiento y apretó mi palma. Esa fue una ceremonia hermosa, señor Moore. Sé que a Madeleine le hubiera encantado. No respondí nada. Maddie era una persona feliz y amante de la naturaleza, o al menos lo había sido hasta que Grace se fue. Terry me devolvió la mirada y pude ver que sus ojos también se enrojecían, pero hizo todo lo posible por apoyarme. Sally tiene razón, papá. Mamá querría que fuera como hoy. Sabía que tenían razón. La primavera era la época favorita de Maddie del año. Creo que si tuviera que irse, sería el momento que ella elegiría. Pero ese es un débil consuelo cuando acabas de enterrar a la esposa que amaste durante 35 años. Terry estacionó frente a nuestra casa y él y Sally entraron a la casa. Me hundí pesadamente en el sofá. Me miraron ansiosos. ¿Has oído algo sobre Grace? Pregunté. Me preguntó. Terry miró al suelo. No, ni una palabra. Asentí. Estaba segura de la respuesta, pero no pude resistirme a preguntar. En el silencio que siguió, Terry se agitó inquieto y luego preguntó, ¿vas a estar bien, papá? ¿Cómo respondes a eso? Me pregunté a mí mismo. Nada volverá a estar bien. Pero no puedo decirle eso a mi hijo. Solo aumentaría su ansiedad por mí y él tiene que lidiar con su propio dolor. Estaré bien, le dije. Va a ser bastante raro vivir aquí sin ella, pero planeo estar ocupado y eso ayudará. Eso es bueno, papá, respondió Terry. Mira, tenemos que alejar a Lance de la niñera. Pero si necesitas algo, cualquier cosa, por favor llámame. ¿Levantarse para despedirlos? Asentí. Ustedes dos cuidarán bien de mi nieto, les dije cuando se fueron. Me quedé mirando la casa que Matty y yo habíamos compartido durante tantos años. Estaba lleno de recuerdos, algunos buenos, otros no tan buenos. Pero siempre había estado lleno de vida y ahora no tanto. Afuera todavía brillaba, pero la luz que entraba por las ventanas parecía perder intensidad a medida que se filtraba. Me senté de nuevo y comencé a recordar recuerdos. Mis pensamientos se remontan a cuando compramos esta casa hace tantos años. A decir verdad, era demasiado grande y costoso para una pareja joven que recién comenzaba. Pero nos enamoramos del lugar en cuanto lo vimos y no había nada más que hacer. Así que sacamos todos nuestros ahorros del banco y mi padre me prestó suficiente dinero para el pago inicial. Pero incluso entonces, el pago mensual era más de lo que podía manejar con seguridad. Entonces Maddie fue a buscar trabajo. Tuvo la suerte de encontrar uno en el Departamento de Desarrollo del Museo de Arte de la ciudad. Ella siempre había sido buena en la comunicación, tanto escrita como verbal. Y con su amor por el arte fue perfecto. Supongo que podrías decir que éramos pobres. Nos quedaba muy poco dinero cada mes después de pagar la hipoteca y los servicios públicos, pero no nos importaba. Estábamos locamente enamorados y estábamos en camino al sueño americano. Puede que no hayamos podido salir a cenar al cine, pero lo compensamos. No es de extrañar que Maddie quedara embarazada de Terry el segundo año después de que nos instaláramos en nuestro nuevo hogar. Fue un parto difícil. Matty estuvo de parto durante 18 horas. Pero luego tuvimos esta maravillosa nueva vida en nuestros brazos y todo fue perfecto. Terry era un buen bebé. Durmió toda la noche durante 6 semanas, no tuvo cólicos y no tuvo los problemas que tienen muchos recién nacidos. A medida que crecía, continuó mostrando la misma buena salud y disposición feliz. Tanto es así que Maddie no tuvo miedo de volver a
Trabajar. Cuando Terry tenía 9 meses, el museo hablaba tan bien de ella que la mantuvieron en el trabajo. Así que esta transición fue sin problemas. Tener un bebé en la casa ciertamente limitó nuestra vida amorosa, pero solo un poco. Todavía hacíamos el amor con frecuencia una vez que Terry comenzó a dormir toda la noche. Y cada vez que Maddie tenía que ir a uno de sus viajes a otras ciudades para recaudar fondos, volvía a casa frenética. Sabía que no dormiría mucho la primera noche que ella regresó. Terry llegó bastante temprano en nuestro matrimonio, pero aún faltaban 5 años para el siguiente. Maddie quería esperar. Parte de su decisión se basó en el éxito que estaba teniendo en su trabajo. Para entonces, había sido ascendida a jefa de desarrollo y le encantaba todo al respecto. Tratar con donantes de crowdfunding, planificar eventos de recaudación de fondos y ejecutar la campaña anual de recaudación de fondos. Pero también creo que el parto de Terry fue tan aterrador que simplemente no estaba lista para volver a pasar por eso pronto. A decir verdad, ni siquiera lo intentamos cuando Maddie quedó embarazada. Pero como todo ginecólogo sabe, los bebés nacen cuando quieren nacer, independientemente de las intenciones de sus padres. Y así Grace nació casi exactamente 5 años después de Terry. Pero a diferencia de su hermano y a pesar de su nombre, Grace fue un calvario desde el momento en que nació. Lloró cuando nació y nunca pareció detenerse, excepto para dormir, lo que sucedía ocasionalmente y solo por cortos periodos de tiempo. Estábamos secretamente orgullosos de lo bien que Terry estaba y de lo fácil que era como bebé. Grace nos humilló. Lloró, expectoró. Tenía diarrea. Y luego lloró un poco más. Muchas veces estábamos en nuestro punto de ruptura, pero de alguna manera lo superamos con nuestra cordura y matrimonio intactos. Creo que Maddie lo tuvo más difícil que yo. Por alguna razón, Grace parecía comportarse mejor, nunca mejor, cuando la sostenía. En mis brazos, la alimentaba o le cambiaba de ropa. Pero cuando Maddie recogía a su bebé, Grace peleaba, lloraba y, en general, se comportaba de la peor manera. Tenía casi 9 meses antes de empezar a dormir toda la noche. El pediatra nos dijo que algunos bebés son más difíciles que otros. Si eso era cierto, Grace debió ser el modelo de una niña difícil. A medida que crecía, nos dimos cuenta de que su personalidad era muy diferente a la de sus hermanos. Mientras Terry estaba callado y rápidamente inmerso en sus actividades, Grace estaba constantemente activa, a menudo cambiando de una cosa a otra, exigiendo atención y distrayéndose con otra cosa. Cuando cumplió 2 años, aprendimos el verdadero significado de los terribles 2. Peor aún, parecía que no saldría de esta etapa ni siquiera cuando cumpliera 3 años o más. No se convirtió en su palabra favorita y demostró ser obstinada e inflexible. ¿Estás seguro de que trajimos al bebé adecuado a casa desde el hospital? Maddie me preguntaba por las noches cuando Grace resultaba inusualmente difícil. Otra diferencia sorprendente entre nuestros 2 hijos fue su desempeño en la escuela. Desde el principio, Terry demostró la necesidad de lograr lo que a menudo es inherente a los primogénitos. Como diría mi padre, llevó a la escuela como un cerdo a la suciedad. No era un genio, pero estudiaba bien, siempre estudiaba mucho, y todos los maestros lo elogiaban cuando íbamos a conferencias de padres y maestros. Grace, por otro lado, era una estudiante indiferente. Esto no quiere decir que fuera lenta. De hecho, ella era muy inteligente. Quizás en algunos aspectos incluso más inteligente que Terry. Si una asignatura le interesaba, se lanzaba a ella sin reservas, obteniendo a menudo la calificación más alta de la clase. Pero no tenía interés ni paciencia por los temas que le disgustaban y era casi imposible inducirla a dedicarles tiempo y energía. Como resultado, se destacó en algunas áreas pero fracasó en todas las demás, lo que redujo drásticamente su rendimiento académico general. Maddie y yo temíamos el momento en que Grace llegara a la adolescencia y nuestros temores estuvieran bien fundados. La rebeldía e independencia que había ardido en ella cuando era niña se convirtió en una llama furiosa cuando cumplió 13 años y había empeorado desde entonces.
Era desafiante, temeraria y a menudo desobedecía. Una vez, cuando la castigamos cuando tenía 16 años, salió de su habitación, tomó uno de nuestros autos sin permiso y salió a beber y bailar con sus amigas. Cuando llegó a casa a las 3 de la mañana, estaba tan borracha que apenas podía ponerse de pie, pero de alguna manera logró llevar el auto y ella a casa a salvo. Supongo que el Señor realmente cuida a los borrachos, tontos y niños. De todos modos, Grace logró graduarse y, aunque ciertamente no destacó en sus estudios, aún recibió su diploma de escuela secundaria. Su diploma no la llevaría a Harvard, pero al menos tuvo la oportunidad de ir a un colegio comunitario y tal vez transferirse a una escuela mejor después de su segundo año. Al menos ese era nuestro plan, pero sus éxitos nos adormecieron en una falsa sensación de optimismo. Poco después de graduarse, Grace y su madre tuvieron una gran pelea. No estaba cerca cuando comenzó, así que no sé quién lanzó el primer golpe verbal, pero escuché gritos y entré a la habitación justo a tiempo para escuchar a Matty gritar: «Soy tu madre y no toleraré esta falta de respeto de tu parte, jovencita». A lo que mi hija respondió con un tono igualmente fuerte: «No eres mi madre. Eres una perra». Maddie y yo estábamos atónitos, pero antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, Grace rompió a llorar y corrió escaleras arriba a su habitación. Escuché que la puerta se cerraba de golpe, pero cuando probé la perilla estaba cerrada. Sabía que podía abrir su puerta con la llave maestra, pero pensé que era mejor esperar a tiempo que pelear de inmediato. Ahora desearía haber elegido una opción diferente. No vimos a Grace durante el resto del día, lo cual fue bueno porque Maddie estaba casi histérica. Tuve que poner todas mis energías en consolarla y calmarla lo mejor que pude. Grace no se presentó a cenar, así que pensamos que estaba hablando por teléfono con sus novias hablando de lo mal que la trataban sus padres después del episodio del auto robado. Hice una regla mantener todas las llaves del auto en nuestra habitación y revisarlas antes de went a la cama. No dormí bien y me levanté 2 veces durante la noche para asegurarme de que Grace todavía estuviera allí. Algún tiempo después de la medianoche caí en un sueño inquieto. Cuando finalmente me desperté a la mañana siguiente, lo primero que hice fue caminar por el pasillo y revisar la habitación de Grace. Me sentí aliviada al ver que su puerta aún estaba cerrada y me di la vuelta para volver a nuestra habitación. Pero algo me hizo pagar un cheque doble y cuando probé el pomo de la puerta se abrió. Su habitación era tan caótica como siempre, pero Grace no estaba en su cama. Bajé corriendo rápidamente las escaleras y revisé el resto de la casa. Grace no estaba allí. Luego salí al garaje para asegurarme de que los autos aún estuvieran allí. Lo eran. Volví a la casa, a punto de despertar a Maddie y contarle lo que había descubierto cuando de repente noté mi billetera sobre la mesa en la sala de desayunos. Estaba segura de que lo había dejado en la cómoda la noche anterior. Al abrirlo, noté 2 cosas. Había retirado 5.500 del banco a principios de semana y ahora se habían ido. Entonces vi un billete doblado donde habían estado los billetes. Reconocí garabatos de gracias. Lo siento, papi. Tomé el dinero. Te lo devolveré algún día. Rápidamente agarré mi teléfono y llamé a la policía. Quiero denunciar a una persona desaparecida, le dije al sargento. Quería saber su edad y cuánto tiempo había estado desaparecida. Cuando le dije que tenía 18 años y que solo se había ido unas pocas horas, él me explicó cansadamente que a ella era adulta y que podía ir y venir a su antojo. Waibi, en cualquier caso, no podía considerarse desaparecida a menos que se hubiera ido por más de 24 horas. A menos que hubiera evidencia de un crimen. Decidí no mencionar el dinero que Grace se había llevado. Maddie bajó las escaleras en medio de mi conversación y, captando la esencia de la discusión, comenzó a tirarme frenéticamente de la manga, tratando de averiguar qué pasaba. Saqué una nota de Grace y se la tendí. Cuando lo leyó, rompió a llorar. Volví al teléfono de nuevo. Mira, sargento, no sé si tienes un hijo o no, pero si lo tuvieras y él o ella se escapara así, ¿qué harías?
Hubo una pausa y su voz perdió todo su embotamiento y se volvió humana. Lo primero que haría sería llamar a todos sus amigos y ver si alguno de ellos sabía hacia dónde se dirigía. Si eso no arroja nada, verifique la terminal de autobuses para ver si tomó algún autobús. Muchos fugitivos hacen eso porque es barato y sin complicaciones al salir. Y si aún no lo ha hecho, intente llamar a su teléfono celular. Si ella no contesta, déjale un mensaje. Eso es lo que haría. Le di las gracias y colgué. Me preguntaba si podría tener un hijo a la edad de Gracia. Llamé al teléfono celular de Grace y fue directamente al buzón de voz. Grace, le dije tan calmadamente como pude, dadas las circunstancias, por favor ven a casa. Tengo tanto miedo por ti, cariño. Si no puedes volver a casa, vendré a buscarte donde quiera que estés. Si no quieres volver a casa, al menos llámanos y dinos que estás bien. Por favor, cariño. Mami y yo te amamos tanto y estábamos tan asustados. Cariño, por favor. Maddie y yo comenzamos a llamar amigos de todas las gracias que pudiéramos recordar. Nadie sabía a dónde podría haber ido, e incluso si lo hicieran, nadie lo admitiría. Llamamos a Terry, que para entonces se había graduado de la universidad y tenía su propia esposa, pero tampoco habíamos sabido nada de él. Terry y Grace no eran muy cercanos. Pero estaban más cerca el uno del otro que ella de nosotros. Prometió informarnos de inmediato si tenía alguna noticia. Luego nos dirigimos a la estación de autobuses, esperando que ella todavía estuviera allí. Pero ella no lo estaba. Y ninguna de las personas en las taquillas recordaba haberle vendido un boleto de ida a una niña de 18 años. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Después de las 24 horas asignadas, reportamos oficialmente la desaparición de Grace. La policía nos advirtió que no podían obligarla a regresar a casa porque era legalmente mayor de edad, pero prometieron encontrarla de todos modos. Aprendimos sobre el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados y registramos Grace con ellos. Aprendimos sobre grupos de apoyo formados por padres de niños desaparecidos. Nos horrorizó saber que alrededor de 850.000 nombres nuevos se agregan a la lista de desaparecidos cada año, casi 2/3 de ellos niños menores de 20 años. Pero también aprendimos que casi tantos nombres se eliminan cada año como personas regresan a casa o se eliminan de la lista. Eso nos dio esperanza. Contacté a una agencia de detectives para ver si podían ayudar. El agente con el que hablé fue muy comprensivo pero no muy tranquilizador. Indianápolis está rodeada por las principales ciudades dentro de un radio de varios cientos de millas en todas las direcciones, y cada una tiene un número significativo de fugitivos y personas sin hogar donde ella podría desaparecer incluso si supiéramos dónde se fue Shed. Tendremos dificultades para rastrearla si no quiere que la encuentren. Seré honesto contigo. No nos gusta asumir casos como este porque rara vez tenemos suerte. Si yo fuera tú, seguiría haciendo lo que estás haciendo. Ahora las probabilidades de que la encuentres de esa manera son tan buenas como cualquiera de nosotros. Salí de su oficina ansioso y desanimado. Unos 2 meses después de la desaparición de Grace. Estaba trabajando en mi oficina. Cuando sonó mi teléfono celular. Hola. Respondí, pero todo lo que escuché fue una voz femenina malhumorada. Papi. Grace. Llamé. ¿Dónde estás, cariño? ¿Tú estás bien? Estoy bien, papá, respondió ella. Estoy en un lugar seguro. Simplemente no quiero que te preocupes por mí. Ven a casa, Grace, te supliqué. O dime dónde estás y vendré a buscarte. No, no puedo, papá, dijo ella. Todo es demasiado extraño. Me quedaré donde estoy. Cariño, por favor ven a casa. Mami. Y te extraño mucho. Lo siento, papi. No puedo. Mira, solo quería que supieras que estoy bien y que no tienes que preocuparte por mí. Te llamaré de nuevo cuando pueda.
Y con eso, ella se fue. Salí del trabajo y conduje hasta el museo para ver a Maddie. No confié en mí mismo para decírselo por teléfono. Cuando entré a su oficina, Maddie me vio y se llevó la mano a la boca, con los ojos muy abiertos de miedo. No, son buenas noticias, dije apresuradamente. Acabo de recibir una llamada de Grace. Con esas palabras, Maddie bajó la cabeza sobre la mesa y comenzó a sollozar. Me acerqué y la abracé. Cuando se recompuso, le conté lo que había sucedido y lo que Grace había dicho. ¿Pero cuándo volverá a casa?, exigió a Maddie. Ella tiene que volver a casa. Suspiré. Cariño, dijo ella. Ella está en un lugar seguro y se quedará allí por ahora. Ella dijo que es demasiado raro para ella volver a casa en este momento. Maddie empezó a llorar de nuevo. Ella me odia, sollozó. La alejé y ahora ella me está castigando. No, cariño, no. Está confundida e infeliz y ninguno de nosotros sabe qué le pasa realmente. Tienes que dejar de regañarte a ti mismo. Esa discusión que tuviste con ella no fue la razón por la que se fue. Era solo un síntoma de su confusión. Tienes que creerlo. No creo que Maddie creyera en mi hipótesis. Pero ella se calmó y los dos pudimos consolarnos con el hecho de que nuestra hija estaba viva y parecía estar bien. Esto dio forma al resto de mi vida. Cada pocos meses, Grace me llamaba y me aseguraba que estaba bien. Ella nunca pidió dinero, nunca me dijo dónde estaba y nunca accedió a volver a casa, sin importar cuánto le rogara. De vez en cuando Terry me hacía saber que ella lo había llamado y siempre con un mensaje similar. Pero ella nunca llamó a Maddie. Y aunque traté de minimizar lo obvio, sabía que a Maddie siempre le dolía que su hija no hablara con ella. Nunca llegamos a aceptar la situación. Pero después de unos años, llegamos a un acuerdo. Nuestra hija no nos quería en su vida y no había nada que pudiéramos hacer al respecto. Todavía estábamos preocupados por ella, especialmente cuando las brechas entre llamadas se prolongaron más de lo habitual. Pero dondequiera que estuviera y hiciera lo que hiciera, estaba a salvo por lo que podíamos decir. Y nos aferramos a esa creencia por el bien de nuestra propia salud mental. Pero nuestra comparación tranquilamente no duró mucho. Surgió una nueva amenaza. Un día, Matty llegó a casa después de una mamografía de rutina con noticias alarmantes. El médico había descubierto un tumor. Él quiere que le haga una biopsia, me dijo. Sentí un sudor húmedo brotar incluso cuando traté de tranquilizarla. Probablemente no sea nada, cariño. Tienen que revisar todo para protegerse en estos días. Ya lo verás, le dije, abrazándola. Pero no creo que ella creyera en mis palabras más de lo que yo lo hice. De alguna manera, Maddie y yo nos habíamos convertido en personajes de una antigua tragedia griega, y los dioses parecían estar de un humor particularmente vengativo. Mi sensación de fatalidad se intensificó cuando obtuvimos los resultados del laboratorio de patología. El tumor era maligno con células cancerosas pobremente diferenciadas. Un examen adicional reveló que el cáncer se había diseminado al sistema linfático. Estaba devastada, pero sabía que tenía que ser fuerte por Maddie porque necesitaría toda la fuerza que pudiera obtener. Lucharemos contra esta enfermedad, le dije. No es una sentencia de muerte. Muchas mujeres lo atraviesan y viven felices para siempre. El oncólogo de Maddie era una persona sensata. Íbamos a tratar esto agresivamente, nos dijo. No quiero adoptar un enfoque gradual y arriesgarme a que esto se nos escape. Cuando supimos lo que significaba la palabra agresivo, Matty palideció. Y pensé que me iba a desmayar por un momento. Se enfrentaba a una mastectomía y extirpación de ganglios linfáticos, seguidas de quimioterapia y radiación. Los dos lloramos cuando llegamos a casa del consultorio del médico, y lloré de nuevo cuando tuve que llamar a Terry para avisarle. El siguiente acto de nuestro pequeño drama tuvo escenas de oscuridad y luz.
La luz vino de los grupos de apoyo a los que nos unimos y del apoyo de nuestros amigos con su simpatía y comprensión. Nos ayudaron a aguantar y mantener el ánimo en alto. Pero la cirugía y el tratamiento posterior fueron muy sombríos. Pero cuando los dioses están enojados con los mortales, no pueden apaciguarse con actos de coraje y muestras de optimismo. Cuando supimos que el cáncer había hecho metástasis agresivamente en otros órganos, Maddie perdió la voluntad de luchar. No quiero pasar por más cirugías, me dijo. No quiero pasar por más quimioterapia o radiación. He terminado. Le rogué y le supliqué que no se rindiera, pero ella se mantuvo firme y no pude culparla. Vi lo débil que estaba después de la cirugía, lo nauseabunda que estaba por los químicos tóxicos que le inyectaron en el cuerpo. Nadie podría culparla por no querer seguir pasando por esto con muy pocas posibilidades de éxito. Pensé que podría haber otro factor aquí, aunque no quería mencionarlo. Temía que Maddie viera su cáncer como una especie de castigo por lo que le había sucedido a Grace. Maddie nunca había dicho nada de eso, pero no pude evitar preguntarme si esa era parte de la razón por la que rechazó recibir más tratamiento. Una vez que detuvimos el tratamiento, las cosas comenzaron a cambiar rápidamente. Maddie tenía buenos días cuando parecía casi normal. Recuerdo haberla llevado a una exhibición de flores y deleitarme con el placer que le producía mirar los muchos colores. Otros días apenas podía levantar la cabeza y podía ver cómo su fuerza se agotaba como el agua de un vaso roto. En los últimos días la trasladé a cuidados paliativos. La mayor parte del tiempo ella simplemente dormía. Sueño inquieto y perturbado. Cuando se despertó, quería decir algo, pero no tenía la energía para mantener largas conversaciones. Sabes que siempre te he amado, me lo dijo más de una vez. Esto me dolió porque siempre lo había sabido. No había ninguna razón por la que ella pensara que era necesario asegurármelo todo el tiempo. Pero solo respondí que lo sabía y que siempre la había amado igual. En su último día, volvió en sí y tomó mi mano. Grace fue todo lo que dijo, pero yo sabía lo que estaba preguntando. Todo lo que tenía que hacer era sacudir la cabeza, decirle que lo siento por todo, murmuró antes de volver a dormirse. Ella no se despertó. Más tarde esa noche tuvo un ataque de respiración de Chani Stokes y luego se fue. Los dioses se habían vengado. Salí de mi ensueño y miré alrededor de nuestra tranquila casa. Ahora que estaba enterrada a salvo, no había nada más que pudiera hacer por ella. Era hora de seguir adelante. Esas fueron palabras valientes, pero no encajaban con mi estado de ánimo. Hubo momentos en los que me pregunté cómo seguiría adelante después de perder a las dos mujeres más importantes de mi vida, pero fue solo autocompasión. Tuve un hijo con esposa y un hijo propio. Sabía que me amaban y me necesitaban tanto como yo los necesitaba a ellos. La vida puede haber perdido su entusiasmo, pero no tenía derecho a pensar en rendirme. Las siguientes semanas estuvieron llenas de una nueva tanda de dolor e incomodidad. El dolor implicaba tener que guardar las cosas de Maddie, especialmente su ropa, maquillaje y otros artículos personales. Sabía que tenía que hacerlo. No quería que se convirtieran en un santuario patético y polvoriento. Pero cada cosa que empacaba guardaba muchos recuerdos, y me llevó varios días completar esta tarea relativamente simple. Los amigos, conocidos y compañeros de trabajo con los que interactué durante las próximas semanas me lanzaron insultos, tanto activa como pasivamente. El museo donde trabajaba envió una delegación para ofrecer sus condolencias, y aunque aprecié el gesto, apenas conocía a ninguna de estas personas. El memorial de caligrafía firmado que me entregaron fue vergonzoso. ¿Qué se suponía que debía hacer con él? ¿Colgarlo sobre la chimenea? Muchos de nuestros amigos pasaron por allí para consultarme, pero no tenían idea de qué decirme más que las frases trilladas que todos usan. Del mismo modo, no sabía qué decir en respuesta más que usar respuestas igualmente trilladas. Lo peor eran las personas que no podían pensar en qué decir y avergonzadas, me evitaban. Los vi sacudir la cabeza o lanzar miradas preocupadas en mi dirección cuando pensaban que no me daría cuenta.
No los culpo. A veces simplemente no hay nada que decir. Durante la enfermedad de Maddie, comencé a visitar a nuestra ministra en la iglesia y ahora que ella se había ido, me di cuenta de que necesitaba seguir yendo allí. Nuestra ministra fue una mujer sabia y dulce que me permitió derramar mi dolor en su pequeña oficina con una taza de té. Además del consuelo espiritual, demostró ser muy perspicaz sobre la naturaleza humana. Fue ella, más que nadie, quien me ayudó a superar la autocompasión. Pero cuando fui a verla este viernes, tuve un nuevo problema que me molestó y avergonzó. Después de que ella me sirvió una taza y se recostó en su silla giratoria, comencé a hacer una confesión informal. Anoche tuve una pesadilla. Soñé que Maddie estaba viva pero que no quería venir a mí. Estaba acostada en mi cama, pero estaba indefensa y no podía levantarme. Maddie se rió de mí y salió por la puerta sin siquiera mirar atrás. Estaba tan enojada con ella que sentí que la odiaba. En ese momento miré el rostro pensativo del reverendo. ¿Qué me pasa? ¿Cómo puedo tener estos sentimientos? Ella tomó un sorbo de su taza y me miró fijamente. Riley, ¿qué? Te sientes perfectamente normal. A nadie le gusta hablar de eso, pero me atrevería a adivinar que la mayoría de las personas que han perdido seres queridos sienten resentimiento y enojo hacia ellos en un momento u otro. ¿Pero cómo puede ser eso? Pregunté yo. Por el amor de Dios, ella está muerta y yo sigo vivo. Ella debería estar resentida conmigo, no al revés. Pero no te des cuenta, dijo en voz baja, ella te dejó sola en todo tu dolor y tristeza. Cuanto más la amabas, más la extrañabas. Yo y cuanto más duele. Y la fuente de ese dolor es Maddie. Es de extrañar que sientas resentimiento contra la persona que te hace llorar y sufrir tan terriblemente. Había un significado retorcido en sus palabras, pero todavía me sentía incómodo. ¿Qué puedo hacer para que esto desaparezca? No quiero pasar el resto de mi vida odiando a mi esposa muerta. El sacerdote sonrió levemente. No tienes que preocuparte por eso. Riley, la razón de tu enojo es que aún no has aceptado el hecho de que Maddie se haya ido. Todo sigue siendo demasiado fresco y crudo. Una vez que lo aceptes, descubrirás que la ira también desapareció y podrás concentrarte en los buenos recuerdos. Al salir de su oficina, esperaba que tuviera razón. Fue muy desalentador descubrir que odiaba a la mujer que había amado durante tantos años. Me alegré de tener una cita con nuestro sacerdote ese día porque me invitaron a cenar con Terry y su familia esa noche. Lo último que quería hacer era ir a visitarlos con la ira sin resolver en mi corazón. Poco me di cuenta de que la siguiente escena de mi drama apenas comenzaba. Después de cenar, Terry y yo nos sentamos en la sala de estar. Sally no nos había dejado solos, diciendo que necesitaba acostar a su hijo Lance. ¿Qué pasa, Terry? Se lo pregunté. Veo que tienes algo que quieres decirme. Se movió nerviosamente en su silla y se aclaró la garganta. Es Gracia, dijo. He sabido de ella. Instantáneamente, toda la ira que el sacerdote había logrado reprimir durante el día retrocedió, pero esta vez estaba dirigida a un nuevo objetivo. ¿Se lo dijiste? Le pregunté. ¿Le dijiste que su madre estaba muerta? Él me miró inquieto. Sí, papá, le dije. ¿Y qué dijo ella? Dije, más fuerte de lo que pretendía. Sabía que Maddie se estaba muriendo. ¿Ni siquiera pudo venir al funeral de su madre? Ella lloró cuando se lo dije, respondió Terry. Lo miré expectante. Eso no es todo, ¿verdad? Pregunté. Su rostro adquirió una mirada culpable. Ella me hizo jurar que no te lo diría, papá, pero no puedo cumplir esa promesa. Sé dónde está. Me quedé atónito. Después de 5 largos años, Terry continuó. Cuando le conté sobre la muerte de mamá, ella me pidió que le enviara algo de mamás que pudiera quedarse.
Tomé una de las cruces de mamá de las cosas que le diste a Sally y se la envié a su papá. Ella vive en Chicago. Tengo su dirección. Me tendió un pedazo de papel. Ah, y ella vive con el apellido de soltera de mamá. Ella es Grace Campbell ahora. Tomé la hoja de papel con su nombre y dirección y vi que Grace sí vivía en Skokie, justo al norte de Chicago. Me guardé la dirección en el bolsillo y me puse de pie. Papi, ¿qué vas a hacer?, preguntó Terry alarmado. Solo hay una cosa que puedo hacer, le dije. Debo ir a verla. Él me miró con disgusto. Sabía que dirías eso. Él me acompañó hasta la puerta. Papá, no hagas nada loco. Lo miré triunfalmente. Lo prometo, hijo. Tan pronto como llegué a casa, reservé un motel cerca de la dirección de Grace. Luego me dirigí a la cama. Estaba a unas 3 horas en automóvil de nuestra casa a Chicago, y quería comenzar temprano. No sabía cuánto tiempo estaría allí, así que no estaba seguro de cuántas cosas empacar en el camino. No dejaba de pensar en lo que quería decirle. Después de 5 años y todo lo que había sucedido en ese tiempo, no sabía por dónde empezar. Repasé diferentes escenarios en mi mente. Ninguno de ellos parecía tener razón. Había demasiadas cosas que no sabía. Cuando llegué a Skokie, era pasado el mediodía y decidí comer algo antes de dirigirme a su dirección. Realmente no tenía tanta hambre, pero sabía que el ácido que se había acumulado en mi estómago haría un agujero en sus paredes si no ponía algo allí para absorberlo. Cuando llegué a su dirección, me sorprendió. Esperaba ver un barrio marginal y, en cambio, me encontré estacionado frente a un bonito complejo lleno de lo que parecían ser casas adosadas de alta gama. Estaba tan aturdido que cuando llegué a la puerta y toqué el timbre, olvidé el discurso que tenía la intención de dar frente a él. Los ojos me miraban a través de la mirilla de la puerta, y hubo una larga pausa antes de que se abriera. Parada en la puerta estaba mi hija perdida hace mucho tiempo. Había pasado de ser una adolescente insignificante a una hermosa joven tan alta como su madre. Ella se quedó mirándome con expresión amarga. Debería haber sabido que no confiaba en Terry, fue todo lo que dijo. En ese momento, la rabia hervía dentro de mí, que traté de reprimir, y me costó mucho esfuerzo no gritarle. Tratando de recomponerme, le pregunté con bastante brusquedad, ¿es esta alguna forma de saludar a tu padre después de desaparecer durante 5 años? Ella suspiró. Tienes razón, papá. Lo siento. Por favor, pase. Ella dio un paso atrás, abrió la puerta de par en par y entré a su casa. Todo estaba decorado con buen gusto y los muebles parecían bastante nuevos. La vista de su morada me planteó más preguntas. ¿A qué se dedica? ¿Cómo podía permitirse un lugar tan bonito para vivir? ¿Qué había estado haciendo todos esos 5 largos años que se había ido? Ella me invitó al sofá y se sentó en la silla frente a mí. Al mirarla, me di cuenta de nuevo de lo mucho que se parecía a su madre, y ante ese recuerdo estalló de nuevo todo mi resentimiento y enojo. ¿Por qué no viniste a casa para el funeral de tu madre? Lo exigí. Lo exigí. Ella me miró impotente. Papi, simplemente no pude. Todo era tan complicado. Simplemente no pude. Eso es inaceptable, dije. Ella era tu madre, por el amor de Dios. Grace simplemente se sentó allí con los ojos bajos. Traté de recuperar la compostura. Ella estaba tan ansiosa por verte, le dije más gentilmente. ¿Sabes cuáles fueron sus últimas palabras? Ella dijo, dile a Grace que lo siento. Limpié con enojo las lágrimas que parecían haber aparecido en mis mejillas. No sé por qué estabas peleando, pero no puede ser que fuera tan malo que ni siquiera vinieras a verla descansar. Las lágrimas ahora fluían por sus mejillas también. Pero no pude, dijo desesperadamente. Si volvía, significaría que la había perdonado. ¿Cómo pude haber hecho eso?
¿Perdonado por qué? Exigió y... Por la forma en que te trató. Ella retrocedió bruscamente. Sa. No sé de qué estás hablando, dije enojado. Tu madre me amaba y me cuidó todos los días de nuestros 35 años juntos. Incluso cuando se estaba muriendo. Ella me dijo eso una y otra vez. Ahora podía ver la ira aumentando en los ojos de Grace y me recordó los buenos viejos tiempos cuando ella era una adolescente rebelde. Tal vez sea así, papá, pero ella tenía una forma divertida de demostrarlo. Solo pude sacudir la cabeza. No entiendo una palabra de lo que estás diciendo, le respondí murmurando. Ella jadeó. Y entonces salieron las palabras. Papi, ella te estaba engañando. ¿No lo sabías? ¿Al menos no lo sospechabas? Me recosté pesadamente en mi silla. Estaba empezando a tener dificultades para respirar. No, eso no puede ser verdad. Maddie nunca haría eso. ¿Cómo puedes decir eso? Pero no había convicción en mis palabras. La duda creció en mí incluso cuando protesté. Es verdad, papi. La escuché hablando con él por teléfono. Falté a la escuela una vez y cuando mamá entró no sabía que yo estaba en casa. Probablemente necesitaba cambiarse para algún evento importante en el museo. Pero de cualquier manera, sonó su teléfono y era él. Podía escucharla hablar con él mientras caminaba por el dormitorio sacando la ropa que quería ponerse. Ella estaba hablando de lo que iban a hacer esa noche. Y luego ella comenzó a hablar sobre lo que le iba a hacer. Ella resopló. Me sorprendió la escena que Grace me estaba volviendo a contar y agarré cualquier pajita que pude encontrar. Tal vez fue una broma, cariño. Tal vez ella solo se estaba burlando de él. Pero Grace había roto su voto de silencio autoimpuesto y ahora todo iba a salir a la luz. Ella interrumpió mis reflexiones. No, papá, no era una broma. Lo sé porque al día siguiente cuando ella me reprendió por algo, yo la contradije. Ella trató de negarlo, pero cuando comencé a repetir lo que le dijo, tuvo que admitirlo. No sé por qué. Tal vez estaba cansada de vivir con la culpa. Pero ella me contó todo. ¿Quién era? ¿Cuánto tiempo había estado pasando? ¿Cómo había comenzado? Entonces la mirada decidida en su rostro pareció disolverse y las lágrimas comenzaron a fluir de nuevo. Y cuando terminó, me dijo que nunca podría contárselo a nadie. Ni Terry, ni mis amigos, y mucho menos tú. Ella me dijo que nunca lo aceptarías, que te divorciarías de ella y arruinarías nuestra casa. No pude hacer eso, papá. No podía ser yo quien dividiera a nuestra familia con esas palabras. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar. A pesar de mi propia angustia, me acerqué y me arrodillé junto a su silla para abrazarla, pero no pude permanecer en silencio. Lo que ella me dijo planteó muchas más preguntas. ¿Qué pasó después de eso? Pregunté en voz baja. Traté de mantenerla en secreto, papá y yo lo logramos, probablemente durante un par de meses. Tenía que terminar la escuela y solo quería superarla. Ella me miró, pero fue muy difícil. Cada vez que te besaba, en lo único que podía pensar era en lo que ella le decía que iba a hacer con la boca. Cada vez que tenía algún evento en el museo. Me pregunté si era solo una excusa para verlo de nuevo. Y cada vez que ella me regañaba por lo que hacía, todo lo que podía pensar era, ¿quién eres tú para juzgarme? Cogió un pañuelo y se sonó la nariz. Me sentí tan mal que pensé que iba a explotar. Entonces, un día, cuando ella realmente llegó a mí, lo hice. Ahí fue cuando te metiste en nuestra gran pelea. Sabía que no podría quedarme allí ni un día más. No podía quedarme con mi mamá porque no podía soportar sus mentiras y su actitud y estoy por encima de todo. Y no podía quedarme contigo porque sabía que no podía ocultarte todo y que sería el fin de nuestra familia. La única salida era alejarse lo más posible. Ella se encogió de hombros.
Y ahí fue cuando me escapé a Chicago. Las preguntas pululaban en mi cabeza, pero la primera que salió de mi boca fue, ¿por qué fuiste a Chicago? Ella me miró como si fuera estúpido porque ahí es donde vive él. ¿Quién? ¿Dónde vive quién? Dije indignado. El chico con el que se acostó. ¿Has oído hablar de él, papá? Carlton Morrison. De repente, todo encajó en su lugar. Nunca conocí a Carlton Morrison, pero sabía quién era. Era un rico comerciante de productos básicos que era tan famoso por las estrellas con las que salía como por su filantropía. Recordé que su primera donación multimillonaria al museo había sido uno de los primeros golpes de Maddie que la había convertido en una estrella en ascenso en el Departamento de Desarrollo. Ahora me preguntaba qué tenía que hacer para conseguirlo. Y luego otro recuerdo apareció en mi cabeza. Cuando estábamos luchando financieramente, tuvimos un golpe de suerte que realmente nos ayudó a cambiar las cosas. Maddie llegó a casa un día y me dijo que una tía que nunca había conocido había fallecido y le había dejado una buena cantidad de dinero. Fue suficiente para sacarme de deudas y del agua financieramente. Ahora me quedaba preguntándome quién era la verdadera fuente de ese dinero. Pero no puede ser, pensé. Fue hace tanto tiempo. Traté de recordar cuándo sucedió todo. Entonces comenzó su aventura. Y en él, pero tan pronto como lo recordé, mis recuerdos fueron interrumpidos por una conmoción proveniente de lo más profundo de la casa. Grace se puso de pie como un tendón de la corva. ¡Oh, Dios mío! La despertamos. Luego desapareció por un pasillo trasero. Cuando reapareció, estaba acompañada por una hermosa niña que debía tener unos 2 o 3 años. Tenía un lujoso cabello castaño, flequillos sobre la frente y grandes ojos marrones, pero en todo lo que podía concentrarme en ese momento eran sus codos anormalmente grandes, el ángulo incómodo de sus extremidades inferiores y pies, y lo difícil que era para ella caminar incluso con la ayuda de su madre. Me arrodillé y le tendí los brazos. Hola, dije en voz baja. Soy tu abuelo. ¿Cuál es tu nombre? Esos grandes ojos me miraron fijamente por un momento, luego dijo Susie rota. Hola, Susie. ¿Puedo darte un abrazo? Miró hacia atrás para ver a su madre sonreír y asentir con la cabeza, luego me extendió los brazos. La tomé suavemente en mis brazos y me paré sosteniendo a mi nieta en mis brazos, mirando por encima de su hombro. Miré a Grace con los ojos llenos de felicidad. ¿Por qué no me dijiste que era hora de que Susie comiera? Ahí ayudé a Grace a alimentarla lo mejor que pude. Después de eso, la niña quería salir, así que Grace tomó el cochecito y la metió en él. Luego caminamos por la acera bañada por el sol bajo los árboles hasta llegar a un pequeño parque. Susie arrulló y habló consigo misma la mayor parte del camino. Había un parque infantil en una parte del parque, y vimos a media docena de niños jugando en uno de esos toboganes que caen en espiral. Uno a uno, subirían a la parte superior de la escalera y luego la soltarían, rodando por la espiral hasta que estuvieran en el suelo. Al igual que yo, pensé con ironía mientras paseábamos. Señalé con expresión interrogativa a la preciosa niña frente a nosotros. Grace entendió su parálisis cerebral. Ella me lo dijo en voz baja. Asentí. No sabía mucho sobre la parálisis cerebral, pero sabía que Susie necesitaría cuidados especiales por el resto de su vida. Abracé a mi hija. Lo siento mucho, cariño. No tienes que estarlo, respondió ella de manera uniforme. Ella es mi hija y mi responsabilidad. Tengo todo bajo control. La miré. Cuestionadoramente, pero parecía confiada. La ira estalló dentro de mí de nuevo, pero no quería alarmar a Susie, así que traté de hablar más suavemente. Lo menos que podías hacer era hacerme saber que ahora tengo una nieta. Grace me miró con tristeza y luego nos llevó a un banco del parque. Ella y yo nos sentamos una al lado de la otra, y ella hizo rodar el cochecito de Susie de un lado a otro con un movimiento suave.
La combinación del sol y el movimiento del cochecito pareció adormecer a Susie y se quedó dormida. Después de verificar el estado de su hija, Grace se volvió hacia mí y dijo con una expresión amable en su rostro: «Pobre papá. Simplemente no lo entiendes. Susie no es tu nieta». «Por supuesto que es mi nieta», dije indignado. «Tú eres mi hija, y ella es tu hija, así que yo soy su abuelo». Ella gentilmente tomó mi mano. «Eres mi papá. Siempre serás mi papá. Pero tú no eres mi papá». Hubo un rugido en mis oídos. O tal vez fue el sonido distante de la risa de los dioses. Esto no puede estar sucediendo. Me quedé sin aliento. Yo estaba allí cuando naciste. Me detuve a mí mismo. Grace negó con la cabeza tristemente. «Lo siento mucho, papi. Vi la prueba de ADN. Ahí fue cuando me derrumbé y lloré. Encontrar a mi hija después de todo este tiempo y perderla de nuevo fue demasiado para mí. Debemos haber presentado una imagen extraña. Un anciano encorvado, llorando amargamente. Una mujer joven poniendo su brazo alrededor de sus hombros y tratando de consolarlo. Un bebé durmiendo la siesta en su cochecito. Traté de recuperar el control de mí mismo, pero aún no podía pensar con claridad. «Pero si no soy tu verdadero padre, ¿quién lo es?» Grace solo me miró y de repente todas las piezas se juntaron. «¿Cuándo te enteraste?», pregunté. «Oh, no antes, no después», respondió ella. Me sorprendió esto, pero luego Susie siseó. «Realmente necesitamos llevarla a casa», dijo Grace, y volvimos a salir. No hablamos. Todavía tenía preguntas, pero mi angustia era demasiado grande para hacerlas en este momento. Ahora estaba claro para mí. Matty no fue el protagonista de esta pequeña tragedia. Fui yo. Yo era el que estaba siendo atormentado por los dioses, recibiendo un golpe tras otro. Pensé en la frase tan citada: aquellos a quienes los dioses desean destruir, primero se vuelven locos. Podría relacionarme. Sentí que me aferraba al sentido común con la punta de los dedos. Grace nos preparó una cena sencilla y yo la ayudé a alimentar a Susie de nuevo. Después de comer, sostuve a la pequeña en mi regazo y le leí uno de sus libros favoritos. Ella señaló con entusiasmo las imágenes mientras yo leía las palabras en las páginas. Después de acostar a la niña, Grace y yo regresamos a la sala de estar. El tiempo con Susie me había dado un breve respiro de mi confusión mental, pero ahora necesitaba respuestas a mis preguntas. Quería saber qué le había pasado a Grace en los 5 años que había estado desaparecida. «Dime de nuevo por qué te escapaste a Chicago», empecé. «Fue simple, papá. Vine aquí porque quería verlo. Enfrentar al hombre que arruinó mi vida y amenazó con destruir a mi familia. Tenía que averiguar qué clase de hombre podría haber hecho que mamá hiciera lo que ella hizo». «Entonces, ¿qué pasó?», pregunté. «Bueno, fue fácil encontrarlo. Todos sabían dónde vivía Carlton Morrison, así que me acerqué a su mansión y exigí verlo. Y cuando le dije que era la hija de Maddie Moore, me dejó entrar». «¿Y qué dijo?». «Oh, él admitió fácilmente que había estado teniendo una aventura con mamá durante años. Incluso dijo que esperaba que continuara. No mostró absolutamente ningún remordimiento. Quería arrancarle los ojos». Ella suspiró. Pero luego comenzó a preguntar por mí, por qué vendría, cuáles eran mis planes. Cuando admití que no tenía planes, se ofreció a dejarme quedarme en una de las habitaciones de su mansión. Dijo que si necesitaba dinero, me pagaría para hacer diferentes trabajos para él. Entonces pensé, ¿por qué no? No tenía a dónde ir y él me debía por el infierno por él. ¿Qué me hizo pasar? Además, pensé que estar cerca de él me daría una mejor comprensión de por qué mamá lo engañó. Sacudí la cabeza. «Es tan difícil de imaginar para mí». Le dije que vivías en la casa de tu peor enemigo. Ella sonrió amargamente.
Lo sé, papá, pero debes darte cuenta de que es un hombre muy persuasivo. Él sabe cómo halagarte y bromear contigo hasta que hagas lo que quiere. No me sorprende que haya logrado salir con todas esas modelos y estrellas. Incluso sin su fortuna. Es un compañero encantador. Ella bajó los ojos por un segundo. Papá, no me di cuenta de inmediato de cómo era posible seducir a mamá. Él tiene tal habilidad para hacerte hablar de algo que después de un tiempo sientes que fue idea tuya. Y luego él solo te dice qué chica inteligente eres por sugerirlo. Su rostro se oscureció y ahora ya no me miraba. Papá, no sé si sabías esto, pero siempre pensé que mamá y yo estábamos compitiendo entre nosotros. Esto no fue una sorpresa para mí. Noté que aunque Maddie y Grace peleaban como gatos callejeros, Grace siempre trataba de emular a su madre. Y cuando Maddie notaba los esfuerzos de Grace, intentaba superarla en una cosa u otra. Oh, sí, me di cuenta. La rivalidad entre madre e hija. Grace todavía no me miraba. Al principio. Quería saber qué tipo de hombre era capaz de seducir a mi madre. Pero después de un tiempo me pregunté qué hizo para seducir a un hombre que podía conseguir a casi cualquier mujer. Me sentí mal del estómago. Esto no podría estar sucediendo. Grace volvió a llorar. Papi, lo siento mucho. Yo lo hice. Empecé a acostarme con él. Quería demostrar que cualquier cosa que mamá pudiera hacer, yo podía hacerlo mejor. Ella podría haber tomado a Carlton Morrison como amante. Pero se lo llevé lejos de ella. Y lo logré, papá. Pero pagué el precio. Me hizo hacer cosas terribles de las que me avergüenzo. Incluso ahora había otros hombres y mujeres y, detente. Grité. No quiero oír más. No quiero saberlo. Entonces la energía me dejó como aire de un globo perforado y me derrumbé de nuevo en el sofá. Grace estaba durmiendo con el amante de su madre. Grace vio mis dudas y sacó una conclusión equivocada. Papá, puede que haya sido una mierda, pero al menos era honorable. Él me puso en esta casa y me ayudó a conseguir un trabajo. También pagó todas las facturas del parto de Susie y sus facturas médicas desde entonces. ¡Qué generoso de su parte! Sonreí. Él te pagó para que mantuvieras la cabeza gacha y encubrieras su pecado. Grace se incorporó, encogiéndose hacia atrás en su silla. Ahora sabes por qué no pude volver a casa, papá. Sabía que me odiarías. Pero no tanto como me odio a mí misma, sollozó. Pensé en cómo había vivido todo este tiempo con culpa y autodesprecio y me di cuenta de que era tan víctima como yo. Mientras la abrazaba, me di cuenta de lo que tenía que hacer. Me puse de pie. Se está haciendo tarde, Grace. Ha sido un día traumático para los dos. Necesito volver al motel y dormir un poco. Ella trató de detenerme. ¿No puedes dormir aquí esta noche, papá? Puedo mudar a Susie a mi habitación y tú puedes poner una cama allí. Sé que Cel se alegrará de verte cuando se despierte. Le di una sonrisa forzada. No pensaría en molestar a Susie. Chicos, váyanse a la cama. Estaré bien. En el motel corrió hacia mí y me abrazó como si no quisiera soltarme. Te extrañé, papá. Realmente lo hice. Ella retrocedió lo suficiente como para mirarme a los ojos. Te quiero, papi. Y pase lo que pase, siempre serás mi papá. La abracé de espaldas. A pesar de todo lo que había sucedido hoy, me sentí maravilloso reunirme con mi hija perdida. Mientras me dirigía a la puerta, ella me agarró de la mano. Papi, no vas a hacer nada loco, ¿verdad? Le sonreí. Terry me preguntó lo mismo. Le prometí que no lo haría y te prometo lo mismo. Entonces presté atención a la salida. A veces los buenos padres tienen que mentirles a sus hijos. Cuando me registré en la habitación de mi motel, estaba exhausta, pero las revelaciones del día me
mantuvieron despierto. Desearía poder hablar con nuestro sacerdote en casa porque realmente necesitaba a alguien a quien pudiera desahogar todos los horrores que me habían invadido. Pero no había nadie en la habitación del motel excepto yo y esos dioses risueños que seguían encontrando nuevos golpes para el desventurado mortal. Dándome la vuelta, finalmente no pude soportarlo más. Me levanté de la cama y encendí mi iPad. Luego comencé a buscar información sobre Carlton Morrison, el antagonista que me había robado a mi esposa, hija y ahora nieta. La información sobre el hombre al que un frustrado periodista inglés había apodado el Playboy del Medio Oeste era abundante. Morrison, supe, había heredado su fortuna original de su padre. Pero a diferencia de muchos hijos de hombres ricos, Carlton había tenido mucho éxito, tomando una porción de su herencia. Estudió el mercado de materias primas por su cuenta. Luego, a través de una serie de movimientos astutos pero audaces, logró duplicar el dinero de su padre durante una de las burbujas periódicas que surgían en el ámbito de las materias primas. Ciertamente no estaba en la escala de Bill Gates, pero de todos modos era un hombre muy rico. Luego, como guiado por un sexto sentido, cobró, dejando a miles de otros inversores sosteniendo la bolsa. Cuando la burbuja inevitablemente estalló. Se habló de una investigación, pero por lo que puedo decir, no salió nada de eso. En cambio, el joven multimillonario centró su atención en el mundo del arte, convirtiéndose en un importante mecenas de las artes mientras salía con algunas de las mujeres más atractivas a la vista del público. Las historias de fiestas en su mansión de Chicago se convirtieron en leyenda, y los chismes sobre sus hazañas románticas llenaron las páginas de una docena de tabloides. Pero noté con interés que había muy pocas entradas recientes y finalmente encontré un grupo de artículos con una explicación. Al parecer, el Playboy había sufrido un derrame cerebral hace un año y se retiró del escenario público. Esta noticia alegró mi corazón. De hecho, espero. En su estado debilitado, pensé que sería más fácil para mí vengarme, y la venganza, si no me equivoco, era lo que quería lograr. Este hombre nos había hecho un daño indescriptible a mí y a mi familia, y no iba a dejarlo impune. Las revelaciones de hoy fueron como una serie de golpes de martillo, cada uno de los cuales me hizo caer más y más en espiral hasta que sentí que matarlo era la única forma de terminar con el dolor. Sabía que no escaparía al castigo por tal crimen, pero no me importaba. ¿Cómo puedes castigar a alguien que ya está muerto? Al menos tendría la satisfacción de saber que lo había llevado conmigo y ya sabía cómo hacerlo. Sin darme cuenta, mi hija me había mostrado el camino. Volví a la cama y esperé a que durmiera. Ahora que había hecho el compromiso, me parecía que mi determinación seguramente traería el descanso que tan desesperadamente necesitaba. Sin embargo, descubrí que todavía no podía conciliar el sueño. En cambio, seguí pensando en una cita que se me había ocurrido ese día. Aquellos a quienes los dioses deseaban destruir, primero enloquecen. ¿Era realmente este mi destino? ¿Ya había llegado al punto de la locura? ¿Debería haber dado ese último paso para matar? Porque después de eso no habría redención, ni vuelta atrás. ¿Estaba predestinado a terminar mi vida de esta manera? ¿Un peón en algún juego olímpico? ¿O tenía otra forma? Me quedé allí sentado durante mucho tiempo reflexionando sobre estas eternas preguntas. Y luego me quedé dormido. Cuando me desperté a la mañana siguiente, me sentí extrañamente renovado. Quizás así es como funciona tomar una decisión final. Cualquiera sea la razón, fue bueno que tuviera tiempo para descansar porque tenía mucha preparación que hacer. Trabajé toda la mañana, deteniéndome solo para comer un poco cuando mi estómago protestó. Para cuando terminé mis preparativos, era mediodía, recogí mis cosas y me dirigí a la recepción para pagar. Había un gerente de guardia en el mostrador y, mientras procesaba mi factura, aparentemente notó mi reserva original. No esperábamos que se fuera temprano, señor Moore. ¿Está satisfecho con todo? Le sonreí. Oh, sí. Todo estaba bien.
Pensó que veía una oportunidad para repetir negocios. Entonces, ¿puedo ayudarlo a hacer reservaciones para su próxima visita? No, dije. Nunca volveré a estar aquí. Vi la expresión de desconcierto en su rostro cuando me di la vuelta y me alejé. El viaje al sur desde Skokie fue lo suficientemente agradable. El tráfico en las carreteras no era tan pesado como suele ser el domingo. Me dio la oportunidad de pensar en las mujeres de mi vida. La infidelidad de Maddie me sacudió hasta la médula. ¿Cómo podría decir que Shed siempre me amó cuando Shed tuvo una aventura amorosa a lo largo de los años? Y luego estaba Grace. Podía entender el estrés que la hacía huir, pero no podía entender cómo podía convertirse en la amante de un hombre que sedujo a su propia madre. Y luego estaba la pobre Susie, la única inocencia real. Pero ella también había sido víctima de la relación profana entre su madre y este hombre. Este hombre. Seguía volviendo a Carlton Morrison. Me di cuenta de que él era mi enemigo mortal, el enemigo de mi familia y el verdadero antagonista en este drama. Tuve que lidiar con él. Si no lo hiciera, nuestras heridas nunca sanarían. Este conocimiento me trajo una extraña sensación de calma. Cuando llegas al punto en el que solo queda una cosa por hacer, es reconfortante. La mansión Morrison estaba ubicada en el vecindario Lincoln Park de Chicago. Cuando finalmente lo encontré, no pude evitar quedar impresionado. La mansión era enorme, con un muro de piedra y hierro que rodeaba un lote enorme. El edificio tenía 3 pisos de altura, revestido de piedra gris y rematado con torretas y almenas. Parecía más una fortaleza que una casa. No había espacios de estacionamiento en la calle, así que estacioné frente a una boca de incendios. ¿Qué me importaba si remolcaban mi automóvil? La entrada principal estaba protegida por pesadas puertas de acero. En lugar de abrirse, rodaron hacia un lado. Noté una viga de acero que reforzaba el centro de la puerta. Nadie iba a abrirse paso a la fuerza a través de él. Mi plan era simple. Tomé el ejemplo de Gracias. Ella había sido capaz de infiltrarse en su guarida explotando tanto la curiosidad de Morrison como su vanidad. Tenía la intención de usar esas mismas debilidades para romper el muro de su castillo. Me acerqué al altavoz junto a la puerta y presioné un botón. Una voz incorpórea preguntó por qué estaba aquí. Estoy aquí para conocer a Carlton Morrison, dije con confianza, mirando directamente a la cámara de circuito cerrado de televisión que me miraba. ¿Cuál es la naturaleza de su negocio? La voz preguntó fríamente. Soy una vieja amiga de Madeleine Morse. Le traigo al señor Morrison el último regalo de Maddie. Dile que Madeleine Moore me envió. Él la recordará. Hubo una larga pausa y estaba empezando a pensar que mi confianza era infundada. Pero entonces la voz habló de nuevo. Continúe por el camino de entrada hasta la entrada principal. Allí te recibirán. En ese momento, la enorme puerta comenzó a retroceder lentamente hasta que se abrió lo suficiente como para que pudiera pasar con seguridad. Tan pronto como lo hice, la puerta cambió de dirección y se cerró con un ruido metálico. Cuando llegué a la puerta principal, la puerta se abrió y un sirviente me saludó. ¿A quién debería decirle que llama el señor Morrison, señor? Ella preguntó cortésmente. Me llamo Riley, respondí. Luego esperé mientras ella iba a notificar a su amo. El vestíbulo por el que pasaba estaba flanqueado por una escalera de caracol. Abrió las pesadas puertas dobles justo debajo de la curva de la escalera y desapareció adentro. Mientras esperaba, levanté la vista. La escalera tallada adornada era enorme y se extendía 3 pisos completos hacia arriba. Cuando miré hacia abajo, el ama de llaves reapareció a mi lado. El señor Morrison. Lo verá en su estudio, señor, si me sigue. Con estas palabras, me condujo hacia las puertas dobles de las que acababa de salir. Mientras pasábamos por debajo de las escaleras, pensé, así que esto es lo que hay abajo. La habitación a la que entramos tenía paneles de roble y estaba oscura.
Ni siquiera las enormes ventanas de vidrio emplomado fueron suficientes para iluminar el lugar. Sentado en una mesa de caoba frente a la ventana más grande, había un hombre con un rostro que reconocí en las fotos de identificación que vi en línea. El rasgo más distintivo de su rostro era una cabellera llena de cabello castaño peinado hacia atrás sobre su frente. Seguramente a las mujeres les gusta pasar los dedos por eso, pensé. La ama de llaves se dio la vuelta para irse, cerrando las pesadas puertas detrás de ella mientras me acercaba a la mesa. Se puso de pie con cierta torpeza y se acercó a la mesa para sacudir la mía. Pasa, querido muchacho, dijo. Lamento no haber salido a conocerte. Tuve un derrame cerebral hace un año y ahora ya no me muevo tan bien. Me divertía su acento inglés. De su biografía quedó claro que su familia había venido de Irlanda durante la hambruna de la papa. Oh, bueno, pensé que los ricos debían tener sus pequeñas idiosincrasias. Al mirarlo más de cerca, pensé que podía detectar signos de un derrame cerebral. Su brazo izquierdo parecía colgar un poco flojo y el lado izquierdo de su rostro parecía haberse hundido un poco más de lo que suele dictar la edad. Sin embargo, seguía siendo un hombre guapo y se podía ver cómo las mujeres podían sentirse atraídas por él, incluso si él no era rico. Entonces eres un viejo amigo de Maddie, continuó. Es una pena que esté muerta. Era una mujer hermosa e inteligente. La extraño mucho. Ojalá pudiera ir a su funeral, pero con el derrame cerebral y todo. Se encogió de hombros y sonrió. Apreté los dientes mientras él vomitaba perogrulladas, pero contuve la lengua. Tendría mi turno todavía. Parecía preocupado por mi silencio, y después de un momento volvió a hablar. Entiendo que tienes algo que Maddie quería que tomara. ¿Es correcto? Cuando solo asentí, él continuó. Es como ella pensar siempre en los demás. Ella siempre ha sido así, ¿no sabes? Recordando lo que había aprendido durante el fin de semana, me pregunté si Maddie alguna vez realmente dejó de pensar en los demás. Quizás eso no era justo, pero si ella se detuvo a pensar, fue solo después de que Chet ya había hecho lo que quería hacer, pensé amargamente. Se aclaró la garganta. ¿Qué tienes exactamente para mí de ella? ¿Quizás algún tipo de recuerdo o carta? No, respondí. Nada de eso. Un simple mensaje. Cuando hice una pausa, él se impacientó. ¿Entonces qué es? Me incliné sobre la mesa para que mi cara estuviera a un pie de la suya. Solo esto, dije rotundamente. Que te jodan. Echó la silla hacia atrás con sorpresa y alarma. Hola. Él suspiró. ¿Qué es eso? Entonces una expresión extraña apareció en su rostro y gruñó. ¿Quién eres tú, de todos modos? Noté que su acento inglés había desaparecido. Ya se lo dije a tu ama de llaves, le dije uniformemente. Pero creo que ella me malinterpretó. Mi nombre es Riley. Riley Moore. Se estremeció cuando me escuchó. Entonces tú debes ser Maddie. Quiero decir, lo eras. Eso es correcto. Lo interrumpí. Soy el marido de Maddie, el cornudo que pensabas que habías engañado durante tantos años. Solo que ahora estoy aquí y es hora de que pagues por lo que has hecho. Su rostro se puso pálido y miró salvajemente a su alrededor. Su mano izquierda intentó alcanzar el timbre que vi integrado en su escritorio, pero sus movimientos eran bruscos y lentos. Ni siquiera pienses en pedir ayuda, le dije rápidamente. Podría estar en este escritorio mucho antes de que alguien llegue aquí. Apartó la mano de un tirón. ¿Qué vas a hacer, Moore? ¿Destruirme por una pequeña aventura que sucedió hace mucho tiempo? ¿De verdad quieres pasar el resto de tu vida en prisión solo? ¿Por qué tu esposa te dejó varias veces? No. El adulterio probablemente no sería suficiente para eso, respondí. Pero el hecho de que dejaras embarazada a mi esposa podría abrirme el apetito. Y el hecho de que, sin saberlo,
Cría a tu hija como lo haría mi hija. Ciertamente se suman a mi motivación. Y luego estás tú juntando todo. Una cadena perpetua no me parece tan terrible. Mientras enumeraba mis afirmaciones, Morrison se agitaba cada vez más. El sudor comenzó a gotear por su frente y hacia sus ojos. Me incliné sobre su escritorio de nuevo. Cuando me fui a la cama anoche, planeé destruirte esta noche. Pero esta mañana se me ocurrió una idea mejor. Te dejaré vivir para que puedas experimentar todo el dolor, la pena y el horror por los que pasé. Su voz era un susurro ronco. ¿Qué vas a hacer? Es simple, dije. Te voy a arruinar. Cuando me vaya de aquí, iré directamente a la policía para emitir una orden de arresto. Pero un hombre de tu fortuna puede comprarse a sí mismo con ese tipo de cosas, así que no voy a arriesgarme. Tan pronto como salga de la jefatura de policía, iré a la oficina editorial del Sun Times y les contaré toda la sórdida historia. Tan pronto como termine allí, me pondré en contacto con todos los tabloides y columnistas de chismes que hayan escrito sobre ti y les haré saber lo podrido que realmente eres. Cuando termine, tendrás que tapiar la puerta de hierro frente a tu casa, porque todos los blogueros del mundo estarán ansiosos por encontrarte suciedad. En cuanto a tus amigos en el mundo del arte, una vez que descubran lo que has hecho, apuesto a que tampoco te tocarán con un poste de 10 pies. Probablemente publicarán tu foto y harán que se publiquen guardias para asegurarse de que ni siquiera puedas entrar por las puertas de sus museos. Pasarás de ser un mecenas de las artes a un paria social, un leproso rechazado y vilipendiado. Mientras hablaba, Morrison se hundió más y más en su silla. Era evidente que estaba visualizando el destino que estaba prediciendo, y cuando terminé, se estremeció visiblemente. De repente, su mano derecha se inclinó hacia un lado y abrió uno de los cajones del escritorio. Metiendo la mano dentro, sacó una pistola de 9 milímetros, que apuntó a mi pecho. Sí, eres un tonto. Aún más grande de lo que pensaba. Más, gruñó. Lo que me impide dispararte ahora mismo antes de que tengas tiempo de contar tu historia al mundo entero. Todo lo que tengo que hacer es decir que me amenazaste y me vi obligado a defenderme. Ni siquiera mentiré. Me puse de pie derecho. Adelante, dispárame, Morrison. Semi-invitado. Después de lo que nos hiciste a mí y a mi familia, ya estoy muerto. Mi respuesta lo tomó desprevenido y dudó. Pero antes de que lo hagas, quiero que te des cuenta de que dispararme no te servirá de nada, continué. Le envié toda la historia a mi abogado en casa esta mañana. Si no recibe respuesta mía al mediodía, le he dado instrucciones de que entregue todos los hechos a la policía de Chicago y luego vaya al Sun Times y a todos los demás medios. Tu nombre será arrastrado tan profundamente al barro que nunca podrás lavarlo, y no hay absolutamente nada que puedas hacer para detenerlo. ¿Pero qué hay de Grace? ¿Qué hay de mi nieta? Él suplicó. Los estás condenando al mismo destino que yo. Tú no quieres eso. Mi hija, me refiero a tu hija, ya se odia a sí misma porque se siente culpable por lo que ha hecho. Decir la verdad es la única forma que conozco de ayudarla a perdonarse a sí misma. Y en cuanto a la pobre Susie, dudo mucho que su nombre o su foto salgan alguna vez en las noticias. Incluso si lo hiciera, el pobre y desafortunado niño probablemente nunca lo sabría, y mucho menos le importaría. Ya nos has hecho todo lo que has podido, Morrison. No puedes lastimarnos más de lo que ya lo has hecho. Lo único que te queda por hacer es unirte a nosotros en el infierno que has creado. Pero tengo dinero. Él exclamó. Mucho dinero. Puedo hacerte un hombre muy rico si te olvidas de todo esto. Sonreí. Tu dinero no me devolverá el amor que le quitaste a mi esposa. No me darán la hija que debería haber tenido y la nieta que no sabía que tenía. Tu dinero no significa nada para mí. Mientras lo miraba fijamente, bajó lentamente el arma hasta la mesa. Me miró con ojos de caza y no pudo decir nada. Me di la vuelta para alejarme.
Escuché movimiento detrás de mí y cuando miré por encima del hombro lo vi levantar la ametralladora nuevamente. Seguí caminando. Si iba a dispararme, iba a ser por la espalda. Veamos cómo se lo explica a la policía. Me sonreí para mí mismo. Llegué a la puerta y la abrí sin mirar atrás. No había pasado nada. Crucé el umbral y cerré la puerta detrás de mí. El ama de llaves estaba esperando. ¿Se va, señor Rowley? Sí, respondí. He hecho todo lo que tenía que hacer. Cuando salía por la puerta principal, las grandes puertas de acero comenzaron a retroceder y comencé a caminar hacia ellas. Estaba casi a punto de ellos cuando escuché un solo disparo sonar desde las paredes grises. Seguí caminando. Increíblemente, mi auto estaba estacionado justo donde lo había dejado. Me alejé de la acera, me puse al volante y bajé las ventanillas para dejar entrar aire fresco al automóvil. Tal vez se libraría del hedor a decadencia y perversión que se aferraba a mí desde esa habitación oscura debajo de las escaleras. Mientras conducía, pensé en lo que había sucedido. Sabía que los mortales no podían superar a los dioses, pero al menos tampoco había dado ese último paso hacia el asesinato y la locura. Y entonces otro pensamiento me golpeó. ¿Qué pasaría si yo no fuera el protagonista de este drama en absoluto? Quizás Morrison fue el objetivo de los dioses todo el tiempo, no yo. Si ese era el caso, no sabía si sentirme aliviado o indignado. Al final, decidí que no importaba de ninguna manera, que la obra finalmente estaba llegando a su fin. Cuando llegué a Skokie, tuve que pasar por el pequeño parque donde Grace, Susie y yo habíamos caminado el día anterior. Mirando por la ventana lateral, vi a un niño pequeño que se había subido a la parte superior de un tobogán en espiral, pero que ahora estaba sentado en él, con miedo de bajar. Me detuve a mirar. Su mamá estaba parada al pie del tobogán. «Está bien», dijo ella. «Está bien bajar». Él la miró con los ojos muy abiertos, luego pareció decidirse y soltando el agarre, se deslizó por la rampa. Efectivamente, a medida que se acercaba al final, su movimiento disminuyó hasta detenerse en el fondo. Miró triunfalmente a su madre y luego se apresuró a subir las escaleras para comenzar a subir de nuevo. Sonreí y encendí el auto de nuevo. Yo también estaba lista para empezar de nuevo. Grace debió estar mirando a través de las cortinas, porque abrió la puerta. Antes de que pudiera tocar el timbre. Ella saltó y me abrazó. «Papá, estaba tan preocupada por ti. Traté de llamar, pero no contestaste. Estaba segura de que te había pasado algo». Sonreí ante la ironía de sus palabras, pero no dije nada. En cambio, puse mi brazo alrededor de su cintura y entré con ella a la casa. «Tienes que prepararte, Susie», le dije. «Te llevaré a casa». Epílogo. No había engañado a Morrison, le envié por correo electrónico toda la historia a mi abogado esa mañana. Pero cuando escuché en la radio que el rico filántropo Carlton Morrison había sido encontrado muerto en su casa por una herida de bala autoinfligida, le dije a mi abogado que dejara los documentos en paz. El suicidio de Morrison fue suficiente expiación por sus pecados en lo que a mí respecta. Pero aún no había terminado con el señor Morrison. El libertino no tenía esposa ni testamento, por lo que, naturalmente, sus parientes se enfurecieron ante la perspectiva de dividir su patrimonio. Imagínese su horror cuando mi abogado presentó la prueba de ADN de Grace. Según la ley de Illinois, si una persona tiene un descendiente fallecido pero ningún cónyuge, todo el patrimonio va a ese descendiente. Morrison asestó un golpe terrible a mi familia, pero cuando cayó el telón final, yo era el único que quedaba en el escenario. Además, logré preservar mi vida y cordura, así como recuperar los restos de mi familia. Quizás lo más importante es que sabía que a mi preciosa nieta nunca le faltaría la atención o el tratamiento que pudiera necesitar por el resto de su vida. Eso fue suficiente para mí. El final. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el siguiente video.